Hola clases, bienvenidos a estas clases a distancia con las que nos tenemos que conformar hasta que podamos volver al instituto. Voy a empezar con la oración simple, el análisis de la oración simple, que es lo que correspondería al temario de tercero. Como no hemos podido empezar con la oración, pues con estas pequeñas ideas que os voy a dar vamos a poder empezar a analizar y a trabajar con contenidos que os voy a colgar en el blog. Entonces, viene bien también como repaso pues para las clases de cuarto que todavía necesitan un poquito de repaso de la oración simple, pero esto va desde el principio. Y aquí tenéis una serie de conceptos que vamos a ir tratando a lo largo de esta lección. Mirad, primero el concepto de enunciado. Un enunciado es un grupo de palabras que tiene un significado. Por ejemplo, un saludo, hola, es un enunciado. Por ejemplo, un título, la casa encendida, es un enunciado. Eso serían lo que llamamos enunciados no oracionales, porque no tienen un verbo. Sin embargo, aquí trataremos el enunciado oracional, es decir, aquel que tiene como núcleo un verbo, es decir, que ya tiene un predicado completo. ¿Qué vemos entonces? Pues que el verbo es precisamente ese núcleo del predicado, que es el eje que a partir del que gira, digamos, todo el resto de la oración. Entonces, empezamos con una oración muy sencilla, con las típicas oraciones sencillas. A ver, la niña pasea hoy con su perro. ¿Qué es lo que está haciendo la gente que tiene perro? Pasear, pero poquito. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pues tenemos lo que llamamos una oración simple, solamente hay un verbo. Para aquellos que vayan un poquito más adelantados, sabréis que una oración compuesta es precisamente la que tiene, oraciones compuestas, las que tienen más de un verbo, un grupo que tendría más de un verbo. En este caso tenemos un solo verbo, que es pasea. Esto sería el núcleo del predicado, el núcleo de la oración. Entonces, ¿qué tenemos? Un concepto que es el de predicado. ¿Qué es predicado? Todo aquello que se predica, que se dice de un sujeto o que se le atribuye a un sujeto. Entonces, que pasea hoy con su perro sería pues el predicado que se predicaría precisamente de la niña. Aquí tenemos predicado, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahora vamos al siguiente concepto, que es el concepto de sujeto. ¿Cómo sabemos que un sujeto es precisamente en una oración el sujeto de ese verbo? Porque existe una concordancia en número y persona. Es decir, si el verbo está en tercera persona del singular, el sujeto debe estar en tercera persona del singular. Si el verbo está en segunda persona del plural, el sujeto tiene que estar en segunda persona del plural. Si no se da esa concordancia, no es el sujeto de ese verbo. Eso es muy importante, ¿de acuerdo? ¿Puede que se dé esa concordancia con otro elemento de la oración? Sí, entonces atenderíamos al sentido común. Y ya de eso hablaremos en lecciones posteriores. ¿De acuerdo? Entonces, no vamos a preguntarnos quién pasea, sino vamos a preguntarnos qué elemento concuerda y pudiera ser el sujeto de este verbo. Aquí lo tenemos muy claro porque es la niña. La niña es el elemento que pasea con su perro. Pues entonces este sería su sujeto. Una forma también de saber que es el sujeto del verbo, es que uno de los dos elementos los cambiemos de número, es decir, que digamos, las niñas pasea hoy con su perro, no puede ser. ¿Qué tendríamos que hacer? Cambiar también el número del verbo, es decir, si pasamos esto a plural, esto tendría que pasar a plural, que es una condición inequívoca de que estamos hablando del sujeto. Aquí hasta aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ahora tendríamos ya los dos elementos fundamentales de una oración, que son el sujeto y el predicado. Dicho esto, podremos atender a los complementos tanto del sujeto como del predicado. El sujeto tendría un núcleo, que sería esa palabra nuclear, esa palabra que es fundamental para el sujeto, que en este caso es niña. ¿De acuerdo? Una vez tenemos los dos elementos con los dos núcleos, vamos a completar precisamente el sujeto y el predicado. Esto sería un determinante. Ya hemos visto los determinantes en morfología. Puede que cuelgue otra clase con morfología básica porque evidentemente va a hacer falta. ¿Y qué tendríamos aquí? Pues hoy y con su perro. Es decir, dos elementos que evidentemente no son el mismo elemento porque cada uno de ellos aporta una información al verbo. Que pasea hoy aporta una información temporal y que pasea con su perro aporta
otra información que ahora no vamos a decir cuál es. Evidentemente son dos elementos, pues serían dos complementos. Ahora lo vamos a llamar complemento del verbo y más adelante veremos qué tipo de complementos es cada uno, porque los complementos del verbo tienen unos nombres muy concretos. Dicho esto, pues ya tenemos la oración simple analizada muy sencillita. Y ahora voy a una sola cosa más, que sería a qué tipo de predicado puedo tener. Tengo dos tipos de predicados. Tengo lo que llamamos el predicado verbal y el predicado nominal. Son los dos tipos que tengo. El predicado verbal es cuando es un predicado con cualquier tipo de verbos, pues que tengan cualquier sentido de movimiento, pues beber, comer, jugar, correr, pasear. Esos serían verbos predicativos. Sin embargo, hay otro tipo de verbos que son más reducidos, que son los verbos copulativos, que no funcionan como algo que se predica del sujeto, sino como algo que se atribuye al sujeto. Estos verbos copulativos serían siempre los verbos ser, estar y parecer, que después también tenemos semicopulativos o semipredicativos, pero eso va más adelante, no os adelantéis en la lección. Entonces, con estos verbos, ser, estar o parecer, lo que tenemos en el predicado es una atribución al sujeto que no una predicación sobre el sujeto. Si en vez de decir que la niña pasea por el parque, digo que la niña está cansada, aquí tendría lo que llamamos un predicado nominal. Es decir, un predicado cuyo núcleo es un verbo copulativo. ¿De acuerdo? El verbo estar, en este caso. Aquí tendríamos un predicado verbal porque es cualquier otro tipo de verbo que no sea el verbo copulativo. Más sencillo, imposible. Y con esto ya empezaríamos a analizar oraciones simples. Voy a esperar un poquito más a la próxima lección para poneros un ejercicio, porque así cuando veamos los sintagmas, pues también nos va a ayudar para buscar complementos del verbo. Pero con esto ya tenemos así un poquito para empezar. ¿Dónde está esto, por cierto, en el blog? Pues está en una parte del blog que si ponéis en el buscador, tenéis que poner esquema de sintaxis. Así, esquema de sintaxis. Y recordad siempre que cuando buscamos en el buscador del blog, tenemos que, si hay una tilde, poner una tilde, si hay una mayúscula, poner la mayúscula, porque si no, muchas veces el buscador no te lleva a la entrada correcta. ¿De acuerdo? Si buscáis el esquema de sintaxis dentro del blog, pues nos encontraremos pues eso, con el principio del análisis oracional, así más o menos como lo estoy contando. Y también están los tipos de sintagmas y los tipos de complementos que ya van a ser para la próxima vez. Y os recuerdo, por cierto, también el nombre del blog, porque alguien me dirá, profe, yo es que no me acuerdo de cuál era el nombre del blog. Como esto ya nos ha pasado, os lo voy a poner aquí de todas maneras. Esto ya se está poniendo un poco guarro, que ya lo limpiaré después. A ver, recordad que el nombre del blog es, pongo en mayúscula para que a todo el mundo le quede claro, letras para las letras. Así, es que esto borra muy mal. Letras para las letras. Si falta una letra, pues no va a salir. .blogspot.com. Y con esto, pues ya termino esta introducción. Y ya sabéis que espero veros pronto.